Muy buenos días, profesora Carmen Naide Ontiveros, doctora. Como siempre, es un placer hacer actividades con usted, ya por su gran valiosa colaboración para con nosotros desde el punto de vista de la salud. Le habla Heisy Cardoso, estudiante de psicología, específicamente del séptimo trimestre, en este caso para la materia de psicopatología. Ya nos encontramos en la unidad número 3, precisamente después de haber pasado, obviamente, pues la unidad 2, que trataba de todo lo que eran los trastornos del desarrollo y específicamente explicando lo que era el neurodesarrollo desde el punto de vista tanto cómo se afecta desde el punto de vista físico, motor, del lenguaje. Incluso vimos un poco lo que es etiológicamente, cómo provienen los mismos, que pueden ser incluso a causa prenatal, pues como lo dice, antes del nacimiento, la parietal, en el nacimiento, que precisamente pudieron haber sido causados por una hipoxia, es decir, una falta de oxígeno. Nos encontramos también con las causas postnatales y obviamente las causas congénitas, que son las que ya vienen derivadas de los genes. Después de haber tratado estos tipos de trastornos, neurodesarrollo, continuamos como con una segunda parte, ¿sí? En este caso de lo que son los trastornos de la alimentación. Entonces pudiéramos decir que los trastornos de alimentación son una afección que lógicamente afectan a los pacientes desde el punto de vista del desarrollo de la alimentación del mismo. Esto va causado por muchas razones. Sin embargo, es importante saber que la persona en el ramo de la salud no padece ningún tipo de enfermedad como tal, desde el punto de vista gastroenterólogo, endocrinólogo, o sea, no padece ningún otro tipo de enfermedad, sino más que todo va asociado a los trastornos alimenticios. Y de esta manera, pues etiológicamente, pudiéramos decir que podemos encontrarnos incluso con trastornos de la bulimia, ¿sí?, nerviosa, desde la pica. En este caso, cuando nos encontramos con un trastorno, como un criterio, como es el caso de la pica, más que todo lo podemos encontrar en niños, ¿sí? Incluso niños pequeños que muchas veces consumen algún tipo de alimento que, como por ejemplo, incluso tierra, jabón, incluso que no son para nada alimenticios, sino que es un trastorno que va acorde a veces incluso hasta la edad. En algún momento puede ser hasta normal, cuando el niño consume ese tipo de alimentos que no tienen ningún tipo de proteína, ningún tipo de alimento. Entonces, la cual debe desaparecer, de acuerdo a esa edad que pues va. También nos encontramos con un trastorno llamado el trastorno de la rumiación, que es precisamente cuando hay el rechazo a esa comida, y es como cuando regresa la comida, vuelve otra vez, muchas veces se vuelve a masticar. También pudiera encontrarse incluso también en niños en algún momento, incluso en la etapa de pediátrica, sin embargo, lógicamente que no tengan nada que ver con lo que es la ingesta de algún tipo de alimento que realmente pues que afecte la salud del paciente. De esta manera, pudiéramos decir que los trastornos de la alimentación son trastornos afectivos, nerviosos, que tienen que ver incluso con lo que es la bulimia, como lo que es la anorexia, que es cuando la persona lógicamente rechaza todo tipo de comida por un trastorno psicológico, tiene un tipo de psicopatología. Rechaza, hace como que el alimento no lo permite. Y cuando lo encontramos con la bulimia, que también es cuando precisamente nos encontramos que el paciente tiene una creencia de algo que no es. De repente en el espejo se ve de una manera cuando realmente luce de otra. Entonces un poco de lo que son los trastornos de alimentación. Pudiéramos decir que son múltiples las causas de los trastornos de la alimentación, porque realmente no hay como una ciencia exacta saber de dónde aparecen. Pudiéramos decir que puede ser incluso genético, biológico. De repente, si los padres padecieron algún tipo de trastorno de alimentación, pudiera ser que algunos de ellos tengan trastorno de alimentación.
y lógicamente desde el punto de la salud psicológica y emocional. Cuando hablamos de la parte genética y biológica, pues tiene que ver precisamente con esos cambios de sustancias, tanto químicas del cerebro. Cuando nos hablamos del punto de vista de la salud psicológica, tiene que ver con que la persona pues se encuentra atravesando algún tipo de problema. Incluso pudiéramos decir que este tipo de trastorno lo padece mucho más la juventud en el caso de las mujeres. Por eso pudiéramos decir que epidemiológicamente lo sufren mucho más las adolescentes, incluso, y las mujeres jóvenes, donde a veces por rechazo social, incluso por desequilibrio emocional, tienden a tener una contraposición de lo que es su estado físico, lo que representa ante la sociedad, lo que es. Podemos decir que dentro de estos trastornos de alimentación nos encontramos con los trastornos de evitación, que son esos tipos de trastornos alimentarios que tienen que ver con la ingesta, es decir, la persona evita, ¿sí?, por todo motivo, lo que es consumir alimentos. Dentro de este trastorno de ingestación de alimentos, pudiéramos decir que, pues lógicamente, tiene como consecuencia una pérdida de peso significativo o un fracaso por alcanzar el aumento del peso esperado o crecimiento en el caso de los niños. Lógicamente causa una deficiencia nutritiva significativa, es decir, debe notarse, esto debe notarse. No va de una simple falta de apetito, va mucho más allá, se va a notar mucho la pérdida de peso. Y lógicamente hay una dependencia de alimentos de manera integral y suplementos nutritivos de manera oral, interferencia importante en el funcionamiento psicosocial. Aquí, como ya lo estábamos mencionando desde el principio de los trastornos que íbamos a tratar, nos encontramos con un trastorno de anorexia nerviosa. Como ya lo decíamos, es cuando la persona en todo momento no desea consumir alimento porque tiene un temor, un susto, un miedo a engordar. Hay una anorexia, o sea, ella se niega rotundamente engordar porque considera que esto le puede causar algún tipo incluso de problema. Incluso lo hace también porque a veces está atravesando un problema emocional fuerte, donde de repente ha sido rechazada por un grupo de personas desde el punto de vista social, amigos, pareja, etcétera, etcétera. También pues decimos que aparte que es un medio intenso, pues es una alteración, lógicamente, que percibe su propio peso desde una constitución muy distinta, porque esa persona no se está dando muchas veces cuenta que su peso es impropio, que no está de acuerdo a lo que debe ser su constitución corporal, sino por todo el contrario, hay una gravedad del peso corporal bajo. Entonces también nos encontramos con una bulimia nerviosa. ¿Qué es la bulimia nerviosa? Bueno, precisamente es cuando la persona recurrentemente tiene esa sensación de falta de control de esos alimentos, incluso no puede controlar. A veces consume alimentos que no debe consumir y la mayoría de las personas esto deriva algún tipo de circunstancias incluso parecidas, ¿sí?, a lo que estamos hablando. O puede dejar de comer o controlar que se ingiere la cantidad de lo que se ingiere. En el caso de comportamientos compensatorios inapropiados, recurrentes, porque a veces tiene un aumento de peso, una baja de peso, después viene como ese periodo de culpa, de que de repente comí lo que no tenía que comer, se entran en crisis nerviosa, debidamente a su constitución, lógicamente, del peso. Todo tiene que ver un poco con lo que es la constitución de su cuerpo y con esa negativa que se da ante asumir en la capacidad que se tiene tanto para consumir los alimentos como para mantenerse esto. Tratamiento y pronóstico. Bueno, cuando nos conseguimos con un tratamiento y pronóstico, lógicamente, ¿a qué recurrimos lógicamente? Si son factores bien sea de salud, bueno, tratamiento tanto químico, ¿sí?, pero también lógicamente con psicoterapia. Recuerden que estos son trastornos más que todo emocionales, que tienen que ser tratados desde el punto de vista de la psicoterapia, a realizar terapia, para que la persona logre comprender realmente lo que está pasando y entender
que está atravesando un momento que no está acorde con la realidad que debe ser. Entre eso, pues bueno, consumir los alimentos, lógicamente visitar a un especialista de la salud mental. En el caso de provocar algún tipo de problema de salud que sea pues de otra índole relacionada a esto mismo, pues lógicamente acudir al especialista que tenga que ver para esto. Y lo importante es que pueda ayudar a controlar los síntomas, de no volver a recurrir al mismo, sino llegar a tener una salud saludable, ¿sí? Un poco de esto. Nos podemos encontrar, porque dentro de lo que estamos hablando, es como una serie de trastornos y sus trastornos, ¿sí? Ya hablamos lo que eran los trastornos de la alimentación. Ahora vamos a hablar de lo que son los trastornos de la excreción, ¿sí? ¿Qué son los trastornos de la excreción? Son aquellos que tienen que ver precisamente con el descontrol de todo lo que tiene que ver con la enuresis y encopresis. Para mí es muy importante esto porque es cuando la persona pues no logra de alguna manera controlar lo que son sus esfínteres. Es decir, hay un momento normal donde el niño puede tenerlo hasta los 3 años, inclusive un poquito más, de acuerdo al niño, de acuerdo a su capacidad de desarrollo, pero llega un momento en que poco a poco tiene que ir desarrollando esta capacidad de controlar. Incluso el niño poco a poco va desarrollándolo. De hecho, ya empieza a desarrollar la capacidad de encopresis, o sea, llega la encopresis la encopresis, que es todo lo contrario, donde ya debe hacerlo de manera nocturna, donde debe evitar, ¿sí? Tener encopresis en las noches, ya pasa a ser solamente en el día, y de repente en el caso ya de mantener lo que es la orina, ya el niño pues lo va haciendo de noche hasta que llega el momento y que ya puede controlar ambas, tanto la orina como la excreción, en este caso de la encopresis. ¿Cuáles son las causas que los causan? Bueno, pueden lógicamente haber unos factores genéticos, como lo decía yo anteriormente. En este caso específicamente, cuando el padre o la madre han sufrido de este tipo de trastorno, posiblemente pues el hijo pueda sufrirlo. También puede ser debido a trastornos fisiológicos, que eso pues ya sí se debe dar el estudio de otra manera, cuando hay de repente algún tipo de problema en la capacidad vesical o la secreción de hormonas, y factores relacionados con el sueño. En este caso, pues lógicamente los factores psicológicos, que son en este caso, de repente el niño está teniendo un cuadro excesivo de estrés, incluso las personas adultas, donde esto le genera algún tipo de miedo, nervio, que suele ir asociado con problemas emocionales. Es muy importante entender que, bueno, que en la epidemiología existen más de 500.000 niños enuréticos, ¿sí? Y que afecta entre un 15 y un 20% entre los niños de 5 a 6 años y al 6% a los de 10 años. En este caso, el criterio de la enuresis es la emisión repetida, como lo decíamos hace rato, de la orina en la cama, en la ropa. De repente, en este caso, el niño o niña, e incluso pues adolescente, que es donde estamos con preocupación, puede estar atravesando una circunstancia emocional fuerte que hace que no controle su orina. Esto hay que revisarlo urgentemente. Y igual que bueno, en las personas adultas, que también ya pues, también se da esto. El comportamiento es clínicamente significativo, debe ser repetido. La edad, es muy importante estudiar la edad, a qué edad se está haciendo esto. De repente si es un niño pequeño, pues obviamente no hay ningún problema. Si tiene menos de 3 años, incluso un poquito más que por alguna razón, bueno, el niño, no todos los niños son iguales, hay niños que desarrollan mayores capacidades que otros, pues entonces va a depender un poco de esto. La repetición de estos episodios es muy importante. Si de repente el niño lo hizo una vez o 2 veces, o sencillamente durante la noche lo está haciendo 2 veces, y durante el día, si no es capaz de tener la capacidad de controlar sus esfínteres, esto es necesario revisar.
el comportamiento que lleva esto, tratamiento y pronóstico. Bueno, en este caso los pediatras, ¿sí?, hacen una revisión, y en el caso de gastroenterólogos y psicólogos, entre otros, lógicamente a través de denominarlo, ¿sí?, de una eliminación que va a atañer a borde a lo que es la encoprexia, es mediante intervenciones mixtas, es decir, médicos conductuales, si es que en realidad hay algún tipo de problema, o si tiene que ver con una psicoterapia, si es en un caso emocional, que lo está causando. También está un poco en la educación, ¿sí? También debemos, el niño, muchas veces es muy importante que al niño, pues, cuando esté en esta etapa de enseñar, no causarle sustos, problemas, e incluso casos donde, bueno, madres, padres, representantes legales, donde incluso muchas veces pues golpean al niño, maltratan al niño porque de repente pues está haciendo esto. Esto puede ser peor y contraproducente, entonces por eso hay que pues manejarlo con la debida atención, tanto médico, pediátrica, salud y sobre todo psicológicamente, pues desde el punto de vista emocional. También nos podemos decir que nos encontramos con el trastorno del sueño o vigilia. ¿Qué son los trastornos del sueño? Bueno, pues como su palabra lo dice, pues son todos los problemas relacionados con lo que incluyen las dificultades, incluso para conciliar el sueño o para quedarse dormido, o sea, para tener exceso de sueño o no poder conciliar ese sueño. Recordemos que el sueño es una parte muy importante en lo que es para el ser humano, porque es lo que permite que el ser humano pues tenga ese descanso y esa salud y ese desarrollo mental para reanudar su ser a unas nuevas actividades. Si esto no sucede así, pues lógicamente puede estar aunado a muchas consecuencias. Entonces, etiológicamente, bueno, pues etiológicamente hay más de 100 tipos de trastornos desde el punto de vista del sueño. Pudiéramos decir uno, lógicamente, que son los problemas para conciliar el sueño, lo que la llamamos insomnio, o sea, lo normal. Nos cuesta quedarnos dormidos, insomnio. También podemos encontrarnos con una somnolencia extrema diurna, que es que a la persona pues realmente le cuesta mantenerse despierta. Incluso esto es muy delicado porque por si la persona de repente conduce, tiene su vehículo, incluso en el trabajo, pues lógicamente va a tener una afectación grave en todas las actividades que está realizando, porque realmente le cuesta quedarse dormido, o sea, todo el tiempo está con un sueño extremo. Entonces pues es muy importante lo que es esta parte. El problema es con el ritmo del sueño. ¿Por qué? Porque de repente no hay un horario como muy regular, ¿no? De repente la persona pues duerme, se despierta, vuelve y duerme, vuelve y se despierta, o incluso tiene como un horario invertido. De repente es en el día donde trata de conciliar el sueño y en la noche todo lo contrario. Esto suele suceder comúnmente, incluso en la etapa neonatal, en la etapa del niño infante, que precisamente de repente cuando trae lo que le llaman el sueño invertido, que es que el niño pues trata de dormir muchísimo en el día y en la noche donde está despierto. Esto hasta cierto punto es normal y poco a poco se va regulando. Recordemos que había pasado por una etapa donde venía que no tenía esa capacidad de distinguir lo que era el horario, lo que era el día, lo que era la noche. Entonces pues esto pues de alguna manera pues es normal. También pudiéramos decir que tenemos conductas inusuales que interrumpen el sueño. De repente la persona está durmiendo y tiene de repente unos comportamientos totalmente pues inusuales, despierta de alguna manera de manera súbita y se encuentra bajo este efecto. Como venía diciendo, los trastornos del sueño, pues bueno, sus criterios, tenemos el trastorno del insomnio, predominante, sí, por la cantidad de personas que muchas veces que no logran conciliar el sueño de la mejor manera. Esto tiene múltiples consecuencias, la dificultad para iniciar ese sueño. En esto se puede poner de manifiesto por la dificultad, la intervención del cuidador. En el caso del niño muchas veces es normal. Recordemos que el padre o la madre tiene que prácticamente canalizar esta situación
de que ese cuidador o esa madre o ese padre sea el que indique al niño que tiene que dormir. Recuerden que el niño a veces de repente, bueno, a veces por cansancio, pero a veces al niño hay que indicarle que debe dormir. Dificultad para mantener el sueño, que se caracteriza por despertares frecuentes, ¿sí? O problemas para conciliar el sueño después de despertar. Despertar de pronto por la mañana con incapacidad para volver a dormir. Esas personas que de repente en la mañana despiertan muy de madrugada y luego pues sencillamente no pueden volver a conciliar el sueño. Incluso pues, también pasa a ser un trastorno si son recurrentes. Las alteraciones del sueño causan lógicamente un malestar clínicamente significativo desde el punto de vista social, laboral, académico. La persona que no está durmiendo bien no va a fluir bien, no va a estar socialmente bien, va a estar incluso con mal humor, somnolienta, no va a entender, si está trabajando, no va a entender muy bien cuáles son las actividades asignadas. Si está estudiando, no va a entender académicamente qué es lo que se le está solicitando. Recordemos que lo que decíamos anteriormente, es necesario dormir. Va a haber muchísima dificultad para, por lo menos del sueño, ¿sí? Dificultad está presente durante mínimo. Hay que entender que esto debe estar, para que pase ese trastorno, debe ser recurrente por lo menos durante 3 meses. El insomnio no se explica por otros trastornos de sueño de vigilia y no se produce exclusivamente el curso de otros sueños de vigilia. El insomnio no se puede atribuir a efectos fisiológicos de una sustancia, una droga o un medicamento. Lógicamente, si se está consumiendo algo que está produciendo esta alteración, pues el médico será quien va a indicar por qué lo indicó, si fue que y lo que está alterando. De hecho, la mayoría de los medicamentos hay unos que traen alteración para esto, para conciliar el sueño. Lógicamente, en este caso no podríamos decir que nos encontramos frente a un trastorno, ya que es algo muy temporal y que lo está causando, en este caso, una sustancia química, ¿sí? Y por eso decíamos, debe haber otra explicación médica, es decir, no nos encontramos con otro factor biológico desde el punto de vista médico que pueda causar este insomnio. También nos encontramos con el trastorno hipersomnia, ¿sí? Ya esto es totalmente distinto, un poco de lo que estamos hablando. Bueno, más es lo mismo, pero de alguna manera tiene que ver con la somnolencia excesiva, ¿sí? O sea, ya aquí no es que que no podemos dormir, sino es todo lo contrario, que dormimos mucho, hay una somnolencia excesiva, todo el tiempo se tiene sueños, no se puede dejar de dormir. Esto pues también lo tenemos que verificar, así como lo otro, si viene causado por una sustancia química que efectivamente pues está haciendo una alteración química biológica interna, donde la paciente pues lógicamente le da mucho sueño, incluso verificar si la paciente o el paciente se encuentra incluso embarazada, si los periodos son recurrentes de caerse de sueño en el mismo día, porque pudiera ser que hay un cansancio, un agotamiento extremo y lógicamente pues no puede definirse como un trastorno como tal, porque precisamente debe estar recurrente. El episodio principal es el sueño, debe ser totalmente prolongado y debe haber una dificultad totalmente brusco de mantenerse despierto. La hipersomnia se produce al menos 3 veces a la semana durante un mínimo de 3 meses. Para que sea entendido como un trastorno, tiene que ser por lo menos mínimo 3 meses. Se acompaña a través de un malestar significativo, un deterioro en lo cognitivo, obviamente en lo social, en lo laboral. Obviamente una persona que se encuentre con hipersomnio, o sea, totalmente con sueño, lógicamente tampoco, igual como el insomnio, no va a canalizar ni a entender las actividades que está realizando, cosa que puede perjudicar su salud, no solamente la propia, sino también la de otras personas, ya que no solamente es en el plano físico, corporal, sino también incluso causar accidentes. Esto es muy importante, tenerlo en cuenta. Nos encontramos con la narcolepsia,
que bueno, que son periodos recurrentes de necesidad irrefrenable de dormir, ¿sí? Puede ser normal si se trata de una persona pues, que ha estado haciendo unas actividades fuertes, donde bueno, de repente ha trasnochado y tiene deseos irreparables de ir a dormir. Sin embargo, para que esta narcolepsia se dé, debe estar en presencia, por ejemplo, de periodos recurrentes, presencia de al menos una de las siguientes características. ¿Cuáles? Episodios cataplegia definida. Ojo, se producen como mínimo algunas veces al mes. En los individuos con enfermedades de larga duración, episodios breves de segundos o minutos de pérdida bruscal bilateral en torno muscular con conservación de la conciencia, que se encadenan con las risas o con las bromas. Esto en los niños y en otros individuos. En los 6 meses posteriores al inicio, episodios espontáneos de muecas o de abrir la boca y sacar la lengua, o hipotonía, general si un desencadenante emocional es vigente. Pudiéramos decir que el tratamiento y pronóstico de esto acá, para los trastornos del sueño, pues pueden variar. Todo va a depender un poco de la circunstancia que lo está causando. Porque pudiera ser que si la persona pues tiene insomnio, pudiéramos ubicarle píldoras para dormir durante un tiempo para que pueda descansar. Suplementos de melatonina es muy importante porque pues ayudan a conciliar el sueño. Medicamentos para la alergia o resfriado habría que considerarse. Medicamentos para cualquier médico subyacente. Ver si es dispositivo respiratorio o cirugía. Protector dental, usualmente por el reinchinado de los dientes. Los efectos de los trastornos del sueño pueden ser tan molestos, posiblemente quieran aliviarlos de inmediato. Desafortunadamente los casos son a largo plazo, pueden tardar un poco más en resolverse.